Amén. Señor, te pedimos en esta mañana que llenes nuestros corazones, Señor, de tu bendita palabra. Se trata de ti, Señor, de nadie más, Señor. Queremos realmente seguirte, Señor. Queremos realmente no mirar atrás, no volver atrás, Señor. Queremos, Señor, día a día conocerte más y ser más como tú, Señor. Pero solo tú puedes hacer eso en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Que obre en nosotros, que esta palabra, Señor, sea respaldada por ti, Señor. Y que no solo se vuelva un conocimiento más en nuestra mente, Señor, sino que se vuelva una manera de vivir espiritual, Señor. Que no solo sea literatura, Señor, sino que esa literatura se vuelva espiritual en nuestras vidas, que sea parte de nuestras vidas, que sea nuestro estilo de vida, que se vea que estamos caminando contigo, Señor. Pedimos, Señor, que no permitas que hayan distracciones, Señor, y que pongamos la atención debida a tu palabra, Señor, pues son palabras de vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no haya distractores y a que estemos totalmente pendientes de todo lo que tú quieres enseñarnos hoy, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Abrimos nuestras Biblias. Continuamos con nuestro estudio. Mateo 12, seguimos con Mateo 12, hoy vamos a ver del 38 al 50. El tema de hoy se llama El Señor Jesús responde a la petición de los escribas y fariseos de manera inesperada. Mateo 12, capítulo 12, versículo de 38 al 40, vamos a leer primero. El texto total va a ser hasta el 50, pero vamos a empezar con 38 al 40. Mateo 12, 38 al 40 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Okay? Estamos viendo acá la continuación de estos fariseos buscando la manera de, obviamente, de destruirle, haciéndole caer, tal vez buscándole algún error para que puedan desacreditarlo y puedan pues llevarlo a esa muerte, porque ya querían destruirlo. Pero vemos que estos maestros, aún planeando o tal vez buscando la manera de confundirlo, le piden señal, pero de esta manera: maestro, le llaman maestro, deseamos ver de ti señal. El deseo de estos escribas y de estos fariseos de ver una señal no era más que otra manera de rechazar al Señor Jesús, no era más que otra manera de hacerle caer en una trampa para que lo maten, para que lo destruyan, como vimos en Mateo 12, 14 anteriormente, que ellos ya estaban tramando cómo destruirle, cómo matarlo, ¿no? Si el Señor Jesús hubiera tomado la decisión en ese momento de darles una señal como estos líderes religiosos pedían, aún así ellos iban a encontrar la manera de tergiversar, probando que Jesús era lo que ellos decían. Ellos decían que Jesús era como que cómplice de Satanás. Acuérdense que en Mateo 12:24 decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Entonces estamos viendo que acá ellos lo que querían era ver la manera de que ellos dijeran: miren, está haciendo una señal, pero lo está haciendo por medio de Belcebú, y así llevarlo a ¿qué? A esa destrucción, a esa muerte, ¿no? Entonces vemos que estos supuestos estudiosos de la ley, estos fariseos, estos líderes, aparentaban un respeto hacia el Señor Jesús, aparentaban una especie de seriedad, pero también respeto reverente, porque le decían: maestro, deseamos de ti ver una señal. Estamos viendo cómo hipócritamente estaban hablando,
y cómo hipócritamente se dirigían al Señor Jesús. Y esto nos lleva a recordar, si vamos a Mateo 27, vamos a regresar luego a Mateo 12, pero vamos a Mateo 27, versículo 27 igual al 30. Mateo 27, de 27 al 30 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron a crucificar. Entonces, esto es lo que querían hacer ellos, esto es lo que estaban haciendo como un falso homenaje al Señor, diciéndole maestro. Y es muy parecido a lo que más adelante hicieron esas personas, esos soldados en la pasión de Cristo, donde vimos cómo Él fue escarnecido por ellos, ¿no? Pues esto es lo que estamos viendo de estos fariseos, de estos estudiosos, de estos líderes religiosos. Pero recordando, ¿no fue acaso el Señor Jesús el que les había dado señales anteriormente? ¿Acaso no Jesús hizo milagros, levantó muertos, sanó enfermos? ¿Qué más podemos ver si no Él hizo muchas cosas para que vieran que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, ¿no? Había hecho todos estos milagros. Sin embargo, estos fariseos que estaban entre esas multitudes presenciando lo que Jesús hizo, obviamente para ellos no era suficiente. Ellos estaban buscando la manera de destruirle, ellos diligentemente se oponían, pero lo hacían de una manera disfrazada. En este caso, maestro, esperamos ver una señal. Entonces, vemos que lo disfrazaban con respeto, vemos que lo disfrazaban con reverencia, pero el Señor Jesús nadie puede engañar. El Señor Jesús conocía todo de Él, y el Señor Jesús conoce todo de nosotros. Entonces es importante que nosotros no caigamos en llevar una vida, una doble vida, o una vida disfrazada, o una vida con máscaras, como quieran verlo, porque el Señor Jesús conoce todo nuestro corazón, hasta las intenciones que tenemos en nuestro corazón, hasta lo que nosotros no conocemos, ¿no? Así que vemos que estas personas que creían que no iban a ser descubiertos por Jesús, son descubiertos por Jesús, y obviamente el Señor Jesús a veces, como en este caso, tiene paciencia, ¿sí? Deja que muchos crean que lo engañen, deja que muchos crean que Él no conoce lo más íntimo de ellos, pero lo está haciendo por darles tiempo, porque el Señor Jesús tiene paciencia y Él quiere que se salven. Él quiere que muchos se salven. Él quisiera que todos se arrepintieran y todos vinieran a sus pies a rendir sus vidas ante Él y se salven, pero lamentablemente sabemos que no todos se van a salvar. Sin embargo, Él está siendo paciente, fue paciente con ellos, está siendo paciente con nosotros, porque Él quiere que nosotros recapacitemos, nos arrepintamos y vengamos a Él, creamos que Él es el único que nos puede salvar, ¿no? Entonces vemos la paciencia del Señor, que es increíble. Él quiere que todos tengan la oportunidad de ser salvos, Él quiere que todos sean redimidos, y es algo que nosotros tenemos que trabajar junto con Él, porque a veces no tenemos paciencia con muchas personas, a veces no buscamos diligentemente llevar la palabra. Entonces todo esto nos trae una enseñanza, y vemos cómo el Señor Jesús es lo que nos quiere enseñar hoy. El Señor Jesús vemos que quiere dar oportunidad a esas personas en ese momento, y hoy día quiere hacer lo mismo con todos nosotros y con los que no conocen del Señor. Ahora vemos que el Señor Jesús les contesta a estos fariseos, a estos estudiosos de la palabra, de la siguiente manera: la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, les habla muy fuerte, esto es muy fuerte, ¿no? Y estos supuestamente religiosos, estos supuestamente líderes, que parecía que ellos tenían una verdadera relación con Dios, parecía que ellos caminaban con Dios, parecía que ellos conocían a Dios, ¿sí? A estos les dice generación mala y adúltera, ¿sí? En muchas ocasiones pensamos que por ir todos los domingos a la iglesia, o por conocer parte de las escrituras, o por participar en las actividades de las iglesias, o por estar haciendo cosas que pues tal vez aparentan ser de Dios, ya tenemos seguro ese lugar en el cielo. Y esto no es así. Entonces debemos observar cómo estos supuestos sacerdotes, ¿sí?, el grupo de Sanedrín, los que eran
los religiosos, los estudiosos de la ley, fueron confrontados por el mismo Señor Jesucristo. Él les dice generación mala y adúltera. O sea, Dios mismo, porque Cristo es Dios mismo, les habla directamente en su cara, les dice malos y adúlteros. Así que tenemos que tener cuidado y no confundirnos, pues puede llegar el día en que estemos frente al Señor, confiados de que ya ganamos ese pedacito de cielo allá, y que ya es un hecho que si morimos hoy estamos con el Señor en su presencia, pero si en ese momento nos dice, ¿a dónde va? Señor, venimos contigo, pues somos tus discípulos, íbamos a la iglesia, escuchábamos tu palabra, hacíamos obras, y Él nos responda, no les conozco, generación mala y adúltera, hacedores de maldad. Por eso es importante que nosotros estas palabras no solo se queden en nuestra mente, sino que sean parte de nuestra vida, que las vivamos, que ya no vivamos como el vecino, como el amigo, sino vivamos como un seguidor de Cristo, que vean en nosotros luz, que vean en nosotros que caminamos con Dios, que vean en nosotros que no solo es escuchar, porque tristemente a veces las personas aparentan ser una cosa, y de pronto sale algo de ellos que dice, wow, ¿este es cristiano? Entonces que nosotros no solo se vea, sino que sea la evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Okay? En muchas ocasiones pensamos que estamos yendo por buen camino, pero hoy el Señor Jesús nos quiere confrontar a todos nosotros y decirnos, analícense, tengan cuidado de no llegar a un estado como de estas personas que realmente, aunque conocían las Escrituras casi de memoria, no vivían las Escrituras, no tenían una relación con Dios. Entonces el Señor nos puede confrontar hoy, no sé, tal vez no a todos, pero a mí sí me confrontó. Así que es mejor que hoy tomemos la decisión de rogarle al Señor que nos lleve a tener una verdadera relación con Él, que no sea una religión como vivían estas personas, que no sea una falsa apariencia como la que tenían esas personas, para que vean cómo el poder de Dios va a obrar en nosotros y va a empezar a fluir y van a empezar a ver obras debido a que ya somos hijos de Dios, va a empezar a ver ese estilo de vida debido a que ya el Espíritu de Dios está obrando en nosotros y no va a haber un fingimiento, no va a ser un falso, sino va a ser una verdadera relación y un verdadero testimonio para los demás. Así que hoy debemos de estar buscando del Señor sin pensar que voy a buscar de Dios para ganarme ese pedacito. No, voy a buscar de Dios porque yo quiero rendir mi vida al Señor, yo quiero ser parte de su familia, yo quiero realmente glorificar y levantar su nombre con mi vida, yo quiero realmente tener una relación con Él, que yo me sienta abrazado por Él, que yo me sienta apapachado por Él, que yo me sienta amado por Él. Es importante que busquemos esto. El Señor vemos que condena el hecho de que estas personas buscaran señal. Ya no tenemos que buscar más señales, todo está escrito, las señales que el Señor tenía que dar las dio y están escritas en la Biblia. Estas personas estaban buscando una señal porque ya querían buscar la manera de destruirlo. Sin embargo, vemos que Jesús ya había hecho muchísimas, un sinnúmero de señales delante de sus ojos, y les aseguro que si Él les hubiera dado esa señal, para ellos no iba a ser válido, o sea, iban a buscar la manera de cambiarlo. Entonces la señal que Él les ofrece, dice, le voy a dar la señal, pero la señal del profeta Jonás. Esta era la gran señal que enseñaría, y esta era la gran señal donde se vería prácticamente el simbolismo de lo que Jesús iba a pasar. Jesús resucitado. Y esa señal escrita estaba en el libro de Jonás, y esa señal, prácticamente esta profecía se estaba cumpliendo, ya estaba cerca de cumplirse. Entonces todo lo que necesitamos nosotros saber hoy día ya está escrito, ya fue cumplido, ya fue hecho. Lo único que falta es que nosotros rindamos nuestra vida al Señor Jesús, nosotros caminemos con el Señor Jesús, nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo. Jonás era un profeta al cual no solo tenía el propósito de llevar la predicación a Nínive. No sé si se acuerdan de Jonás, que fue tragado, ¿sí? ¿Okay? Sino que su vida tenía otro propósito igual, y era que su vida era la profecía de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Y esas personas pues obviamente no entendían, aún conociendo las Escrituras no entendían, pero el Señor Jesús les dice,
como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, o sea, estaba diciendo Jonás que era la imagen de la obra del Señor Jesús, lo que iba a suceder, iba a morir él, iba a estar realmente muerto durante 3 días. Obviamente habla de un lugar, se dice que es el infierno, iba a ir al infierno. Entonces obviamente no porque Jesús iba a ser mandado al infierno, sino porque iba a quitar esa cautividad de los que estaban. Recuerden que en ese tiempo se dividía, ¿no? Lo que era el infierno se dividía en dos, y Abraham estaba con aquel Lázaro, se llamaba, ¿no? Era Lázaro, y el rico estaba en el infierno, ¿se acuerdan? Entonces él dice que baja allá y que va a hablarle a estas personas que eran los que iban a ser salvos, y obviamente los lleva hacia el cielo, ¿no? Entonces estamos viendo que Jesús dice que esto es lo que iban a ver estos fariseos, lo que era la representación de lo que Cristo iba a padecer en la cruz. Así que vemos que cómo era un simbolismo de lo que Jesús iba a pasar respecto a lo que Jonás hizo. Dio su vida recuerden que Jonás dio su vida por calmar la ira de Dios sobre otros. No sé si se acuerdan cuando él estaba en la barca, y la barca obviamente vino una tormenta tan fuerte que iba a ser destruida. Entonces viene Jonás y les dice, ¿saben qué? Esto que está pasando es por mí. Entonces si ustedes me tiran, todo va a calmar. Entonces Jonás vemos que da su vida por calmar la ira de Dios. Entonces Jonás obviamente es tirado y obviamente es tragado por una ballena, que es parte de lo que es el plan de Dios. Recuerden que Dios siempre está en control, y vemos cómo Jonás estuvo prácticamente en esa ballena 3 días. Bueno, le llamo ballena porque se han hecho estudios donde dicen que es un pez tiburón ballena, ¿no? Es un pez muy grande, y tiene una boca muy grande. Entonces muchos dicen, no es ballena, porque no dice ballena, pero se han hecho estudios donde dicen que se llama tiburón ballena, un pez muy grande, ¿no? Entonces estaba Jonás en este pez 3 días, 3 noches, pero vemos que esa cautividad, ese encarcelamiento en la ballena no detuvo a Jonás. Jonás estuvo clamando, Jonás estuvo vivo y fue liberado por Dios. Entonces esta es una imagen gloriosa de lo que el Señor Jesús iba a hacer, ¿no? Murió el Señor, a los 3 días resucitó, se levantó de los muertos. Dios lo levantó, su espíritu lo levantó. Algunos piensan que el Señor Jesús tuvo que permanecer solamente 72 horas en la tumba. Esto es un gran error, porque esto trastorna, esto cambia la cronología de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. En los tiempos del Señor Jesús, 3 días y 3 noches significaban 3 días y 3 noches, no un periodo de 72 horas. Hay mucha gente que está enseñando cosas que no son y dice que son 72 horas. No, para nada. Si decimos que el Señor Jesús resucitó de la muerte tal vez en las 72 horas, estamos diciendo que el Señor Jesús es un mentiroso. No, el Señor Jesús, si dice algo, si dice que al tercer día fue. Dios nunca miente, así que escúchalo. Dios nunca miente, Dios nunca se equivoca, nunca llega tarde. Lamentablemente muchos dicen tarde, pero no, Dios nunca llega tarde, siempre llega en el tiempo preciso, en el tiempo perfecto, que es el tiempo de Él, no el de nosotros. Entonces vemos que el Señor Jesús nos quiere dar un enfoque, y el enfoque es que prácticamente estas personas estaban pidiendo una señal, pero el Señor Jesús le dice, yo soy esa señal. Yo soy, dice el Señor Jesús, yo soy esa señal. Ustedes han fallado en ¿qué? En reconocerme. Ustedes han fallado en recibirme. En cambio, esos ninivitas, hablando de Jonás, esos ninivitas reconocieron la advertencia, reconocieron esa advertencia que envié a través del profeta Jonás, reconocieron lo que la reina de Saba hizo cuando reconoció la sabiduría de Dios en Salomón. Y ustedes no pueden reconocer, ustedes no pueden verme, ustedes no pueden creer que yo soy Dios, que yo soy la señal. Y recordamos un poquito lo que dice la palabra de Dios, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No quisieron recibirle, no quisieron reconocerle, no quisieron creer que era el Mesías, no quisieron creer que era el Salvador, el único Señor y Salvador. Pero el Señor Jesús anuncia, pues obviamente, las consecuencias de lo que iba a pasar con ellos por no querer reconocerlo. Le dice a estos escribas y fariseos, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. O sea que tanto Jonás como en esta reina del sur
ellos iban a ser los que iban a condenar a estas personas que no quisieron reconocerle, que no quisieron recibirlo, porque dice que en el juicio con esta generación, y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. O sea, he aquí yo soy más que Salomón, dice el Señor Jesús. Los hombres de Ninive, dice, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. O sea, tanto Ninive como la reina del sur se arrepintieron a pesar de que tenían una luz menor. ¿Quién es la luz menor? En ese caso vemos que era Jonás, y en el otro caso vemos que era el rey Salomón. Una luz menor. Sin embargo, ustedes que vieron la gran luz que soy yo, no se arrepintieron, no creyeron, no me recibieron. Al contrario, querían condenarlo, querían matarlo, querían destruirlo. Vemos el rechazo de esa luz mayor por estos líderes religiosos. Vemos realmente que es algo grave la consecuencia, es algo imperdonable, porque vemos que Cristo, quien predicaba a los judíos, era infinitamente más grande que Jonás en su naturaleza, era infinitamente más grande que la reina de Sabá, y vemos que su misión era mucho más grande, su naturaleza era mucho más grande, y ni aún así quisieron ver. Jonás predicó en Ninive 40 días. Cristo predicó como 3 años y medio aproximadamente, y ni aún así ellos querían reconocerlo. Dio tantas señales. Jonás no hizo las señales, no hizo los milagros para validar y autorizar su predicación, pero Cristo obró muchos milagros, muchas señales. En todo lugar que llegaba, él hacía una señal, hacía un milagro, y aún así, a pesar de eso, el pueblo de Judea no se arrepintió, y el de Ninive sí. Y es triste. Por eso el Señor Jesús le dice, he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, Salomón era el hijo del rey David. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Salomón era el hijo del rey David. Pero este es uno de los títulos mesiánicos del Señor Jesús. Pero prácticamente Jesús está diciendo, yo soy más que ese mismo hijo de Salomón. Yo soy más que él. Porque el Señor Jesús era mucho más hijo de David que el propio Salomón. Porque las Escrituras lo dicen. ¿Ya? Entonces podemos observar la grandeza del Señor Jesús, declarando él su grandeza, afirmando él su grandeza, y obviamente declarando que él es el rey, que él es más que ese rey de Israel. Por ejemplo, en ese caso Salomón era aquel rey de Israel. Él era más que ese rey rico, más que ese rey sabio, más que ese rey audaz. Entonces dices, wow, es impactante lo que está diciendo este hombre. La gente veía y decía, es impactante, porque Salomón se le conocía como el más sabio en todo el mundo, toda la humanidad, pero Jesús es mucho más que él, mucho más que Jonás, mucho más que cualquiera. Y era una declaración muy fuerte que estaba haciendo. Entonces, después de hacer toda esta declaración tan maravillosa, le advierte a esto sobre las grandes consecuencias que vendrían por haberlo rechazado, ¿no? Entonces, tristemente, dice la palabra en Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. O sea, viendo lo que le iba a pasar a esta generación. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, si observamos un poquito el contexto, podemos observar que el punto principal que quiere que aprendamos no está enfocado en las posesiones demoníacas. Sí vamos a hablar de ello, pero no está enfocado en las posesiones demoníacas, porque él explicó claramente que por haberlo rechazado, ellos iban a pasar por esto. Entonces el rechazarlo y el oponerse al Señor Jesús, que iba a traer consecuencias garrafales. ¿Qué iba a hacer? Los iba a dejar mucho peor que nunca, en un estado peor. Dice, a esta mala generación va a estar en un estado peor, va a estar peor que nunca. O sea, estos líderes religiosos que han rechazado al Señor Jesús van a tener consecuencias en su postrer estado, o sea, en su futuro estado. Peor que el primero van a estar. ¿Por qué? Estos líderes religiosos no querían creer que era el Señor Jesús el Mesías, no querían creer que Él era el enviado de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creían que el Mesías vendría como un político, como un liberador.
como un revolucionario. ¿Por qué? Porque estaban siendo oprimidos por el pueblo de Roma, y ellos querían, en su mente querían que venga una persona que realmente armara grupos grandes y los librara de la opresión romana, ¿no? Entonces ellos tenían esa sed de que el Mesías fuera un Mesías que tuviera un perfil como de un general, como de un rey que viniera a gobernar, ¿no? Pero estamos viendo que el Mesías no vino de esa manera. Entonces vemos que ellos querían un Mesías que los salvara de esos romanos, y por esa sed que tenían de tener un Mesías así, por esa sed de tener un Mesías revolucionario, obviamente trajo consecuencias garrafales para su vida. Estos iban a ser rechazados directamente, iban a padecer, y lo vemos en el año 70 después de Cristo. En el 70 después de Cristo padecieron, el emperador Vespasiano encarga a su hijo Tito a que termine con toda esta rebelión judía, y obviamente Tito logra conquistar a Jerusalén, destruye, saquea el templo, además termina con esta rebelión, y hubo muchísimas muertes. Las calles estaban llenas de cuerpos mutilados, niños, mujeres, hombres, la sangre por todos lados, y estas eran las consecuencias por haberlo rechazado, ¿no? Entonces vemos cómo el Señor Jesús ilustra con esto y muestra los principios que pues no se trata de las posesiones demoníacas, pero sí vamos a hablar de ellas, sino que demuestra que era por haberlo rechazado a él, ¿no? Ahora, hablando de lo demoníaco, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea, el Señor Jesús obviamente, si está hablando de esto, es porque realmente lo hay, es porque realmente existe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los demonios desean un anfitrión humano, desean y buscan un lugar vacío, donde en ese corazón intangible no esté el Espíritu de Dios, sino que esté vacío. Entonces, ¿qué pasa? Que al ver ese vacío lo toman como esas casas que vienen los paracaidistas y se meten a ellas. Así vienen, se meten a ellos, lo toman como si fuera una invitación. No tienen a Cristo, llego y me meto como un paracaidista, ¿no? Me meto a la casa, ¿no? Entonces vemos que ellos están buscando morar en un lugar como este, vivir en ese corazón vacío. ¿Para qué? Para que lo puedan manipular, para que le puedan hacer travesuras, para que con ellos puedan cumplir sus planes, ¿no? Entonces vemos que si estuviera ocupado un corazón intangible por el Espíritu de Dios, créeme que Satanás y sus demonios no podían entrar porque, o sea, nadie puede sacar al Espíritu de Dios. Nadie puede sacarlo. Entonces, ¿qué pasa? Acá vemos que dice que el demonio dice, volveré a mi casa. Volveré a mi casa. Para empezar, vemos que ellos llaman mi casa al hombre. El hombre es mi casa. Ellos llaman mi casa. Entonces vemos cómo son audaces estos demonios. Es asombroso el mal de ellos, porque él no creó al hombre. Él no lo construyó, él no lo compró. Sin embargo, le llama mi casa, la quiere tomar como suya. Entonces un demonio solamente puede habitar en esa casa si está deshabitada, si está desocupada, si está sin el Espíritu de Dios. Pues si encuentra desocupada esta casa, el demonio no le importa si está barrida y adornada. ¿Qué significa esto? O sea, que hay personas que tal vez viven una vida recta, pero no tienen a Cristo en sus vidas. Tal vez sean muy, ¿cómo se dice?, cultos, sean muy ordenados, sean muy disciplinados, pero no tienen a Cristo, está vacío. A ellos no les importa si está barrida o si está limpia, ellos entran. O también no les importa si esa persona está llena de vicios, no tiene orden en su vida, es indisciplinado, ellos no les importa eso. Si está barrida o está sucia, ellos buscan entrar. Ellos lo que quieren hacer es daño. Así que decía Spurgeon, mientras que el corazón no esté ocupado por su enemigo y pueda usar al hombre para sus propios propósitos, el adversario de almas le permitirá todo lo que se le plazca. Entonces, si fuéramos personas que buscáramos la llenura del Espíritu Santo, personas nacidas de nuevo por el Espíritu de Dios, obviamente no estaríamos vacíos. ¿Y qué pasa? Que no podría venir el demonio o sus demonios o Satanás mismo a tal vez a ocupar ese lugar, ¿no? Hay algo que tenemos que tener cuidado, porque a veces pensamos que algunos que ya somos salvos solo por el hecho de haber hecho una oración, solo por el haber hecho de
de que, ¿sabes qué? Me pidieron que haga la oración, hice la oración y yo ya soy salvo. No, tienes que analizarte y ver que realmente seas salvo, porque estos demonios están buscando cómo usar a las personas donde no está morando el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, es importante ver que el Señor Jesús, después de enseñar y advertir, va a recibir a su familia, nos enseña, nos advierte y recibe a su familia, pero Él identifica claramente quién es su verdadera familia. Vamos a Mateo 12, continuamos con nuestro texto, Mateo 12, versículo 46 al 50. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, dice, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces estamos viendo algo fuerte. Su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Entonces, considerando el texto general de lo que estamos viendo, todo esto, y viendo la oposición que el Señor Jesús ponía contra estos líderes religiosos, se puede decir que su familia quería hablar con él. ¿Por qué? Porque estaba como que muy fuerte su ministerio para ellos, como que estaba en controversia de estos. Entonces, ¿qué significa esto? Que su familia creía que el Señor Jesús ya estaba hablando cosas sin sentido, ya está diciendo cosas que no están bien, lo van a matar, o no está muy bien lo que está haciendo. Entonces ellos querían hablar, persuadirlo para que él no siguiera estando en controversia contra estos líderes religiosos que eran influyentes, ¿no? Entonces el Señor Jesús le dice a su familia que estaba a los que le dijeron que su familia estaba allá afuera, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? O sea, uno le dice, ahí está afuera está tu madre y tus hermanos. Y él le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces todos pensaríamos que la familia del Señor Jesús hubiera tenido privilegios especiales ante él, ¿no? Como sería como cualquiera de nosotros. Si viene nuestra madre, nuestros hermanos, obviamente como que hay privilegios especiales, ¿no? Pero el Señor Jesús le dice, ¿quién es mi madre? Y vemos que María, la madre de Jesús, obviamente aquí no tenía ningún favor con él. O sea, no lo tenía ni lo tiene ahora. Aquí es un punto muy importante porque otras doctrinas enseñan otra cosa. Sin embargo, estamos viendo que aquí María, la madre de Jesús, no tenía ningún favor con él, ni lo tiene ahora. Entonces vemos que María es un ejemplo muy maravilloso, fue privilegiada de Dios, obviamente fue a ser elegida para que nazca Jesús, pero lo único que podemos ver acá que fue usada, que fue privilegiada, que ella se mantuvo de pie por el Señor Jesús, porque pasó tantas cosas, se mantuvo de pie por Jesús, pero ella no está en un nivel más alto que Jesús. Es la madre de Dios, no, es la madre de Jesús, pero no está en un nivel más alto que él, sino los que están, realmente dices, puede estar al igual de los que están haciendo o viviendo la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces dice, ¿quiénes son mis hermanos? El Señor Jesús vemos que tenía hermanos, se enseña otra cosa, que no tenía hermanos. Estamos viendo que tenía hermanos y está muy claro. Ahora, la idea romana, no es hablar mal de ellos, pero la idea romana católica de la virginidad perpetua de María está en contradicción con el significado de la Biblia. Y estos simplemente son lo que decía usted, apostasía, son apostasías. Entonces vemos que realmente con referencia a los hermanos de Jesús, ellos vivían con Jesús, eran sus hermanos, se apoyaron en su ministerio un poquito, no creían en su ministerio, sino hasta después de su resurrección, porque antes de su muerte ellos como que tenían su duda, ¿no? Y así, si vemos en Juan 7:5, quieren apuntarlo, muestra claramente la incredulidad de los hermanos del Señor Jesús en ese tiempo, en ese momento. Entonces vemos que los hermanos de Jesús prácticamente se refiere a los hijos de María con José, por lo tanto pues vienen siendo hermanos de Jesús por parte de madre, ¿sí? Porque obviamente sabíamos que fue no fue
engendrado de hombre, sino del Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos los esfuerzos para hacer que hermanos, porque vemos en otros lugares, vemos los esfuerzos para hacer que hermanos signifique otra cosa, pero ellos son hermanos de Jesús. Hay dogmas que enseñan esto, que no son correctos. El Señor Jesús dijo claramente que Él tenía hermanos, o sea, la palabra dice que tenía hermanos. Entonces vemos que dice acá, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces estamos viendo cómo esas personas que son realmente ya nacidos de nuevo, son amados. Esos amados son aquellos que hacen la voluntad de Dios, que se mantienen en contra de la generación mala y adúltera que es representada por estos fariseos. Aún así vemos cómo el Señor Jesús tenía paciencia con esos fariseos. Aún así vemos su gracia hacia todo el que está en contra de Él, pero podemos ver claramente que esto es una invitación llena de gracia. Sabemos que gracia es un regalo inmerecido. Esos fariseos hipócritas no merecían, sin embargo vemos que estaba siendo paciente con ellos. Aún había gracia, aún para estos religiosos había gracia, pero ellos se desgastaban, ellos eran diligentes en conspirar contra el Señor Jesús, o sea, no entendieron, no quisieron y siguieron en contra de Él. Entonces este tipo de gente mala, pues obviamente la podemos identificar con gente que no quiere escuchar de Dios, no quiere saber de Dios, va en contra de lo que Dios hace. Entonces les espera algo fuerte, ¿no? Hay que tener cuidado de confundir las cosas, y ese tipo de personas malas no quiere decir que las dejemos morir así, sino que nosotros estamos aquí, ¿para qué? Para darles el Evangelio, para mostrarles la gracia de Dios, para extender gracia en ellos, ¿no? Entonces hay que compartirles. Entonces el Señor no es que estuviera rechazando a su familia, pero si su familia no estaba creyendo, si su familia no estaba en su verdad, dice él mismo un poquito antes, el que no recoge conmigo esparrama. Entonces él está prácticamente reconociendo que los que son su familia son los que están con él, los que están unidos a él por medio de lazos espirituales, que es esto, por medio del Espíritu Santo, los que se han hecho uno en él por medio del Espíritu Santo habitando en ellos. Entonces lamentablemente pues en ese tiempo sus hermanos como que todavía no creían mucho en él, hasta que resucitó, empezaron a creer, y vemos cómo entran los personajes de sus hermanos. Hay algunos libros de ellos en la Biblia. Entonces hasta después de su resurrección, que vimos hace rato que en Juan 7:5 ni los hermanos creían, vienen a creer sus hermanos. Entonces podemos entender que los familiares de Cristo debieron haber tal vez sentido feo, pero al mismo tiempo entendieron después de qué era lo que Jesús quería enseñar, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? No solo de llamarte hermano, llamarte cristiano, sino que realmente tengas una verdadera relación con el Señor, y esa verdadera relación se va a ver la evidencia a través de hacer la voluntad de Dios. Si tú vives la voluntad de Dios, obviamente tú eres como su hermano, como su hermana o como su madre del Señor. Entonces lo que hay que aprender de este texto es que somos tan amados los creyentes por Cristo. Él los cuenta como si fuéramos parte de su familia, como si fuéramos su propio hermano, su propia hermana, su propia madre. Entonces es algo muy hermoso. Entonces nos enseña que debemos tener ese tipo de estima para los que son nuestros hermanos verdaderos, los que son creyentes, y debemos pedirle al Señor Jesús que derrame su espíritu sobre nosotros, porque a veces nosotros no podemos de veras tener esa estima hacia algunos hermanos. Entonces hay que pedirle que derrame su espíritu sobre nosotros, porque humanamente es difícil, en nuestras fuerzas no es posible, pero con Dios en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, todo es posible. ¿Ok? Entonces aprendimos hoy que realmente el Señor Jesús tiene gracia aún para este tipo de gente como los fariseos, los escribas. Aprendemos que ya no hay que esperar una señal. Mucha gente cree que los profetas de hoy día van a dar señales. No, ya todo está en la Biblia, ya todo está dado. Lo único que tenemos que hacer es buscar realmente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Ok? Entonces con esto terminamos, vamos a levantarnos para orar.
Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, respáldala, porque saliendo de mí, Señor, nada es. Pero si tú respaldas esta palabra, Señor, tu palabra dice que es como una espada de dos filos que penetra huesos, tuétanos y hasta lo más íntimo de tu ser, Señor, de tu alma. Y queremos que esa palabra, como dice tu palabra, no salga vacía, sino que realmente deje esa semilla, Señor, germine, crezca, Señor, nos llene de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos vivirla espiritualmente, Señor, no solo literatura o no solo con nuestras fuerzas, sino vivirlas espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra no quede nada más en nuestra mente, sino baje a nuestro corazón y sea latente, Señor, que constantemente venga a nuestra mente, venga a nuestro corazón y nos des tú el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Bendice a mis hermanos, prepara nuestros corazones para esta alabanza, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero ser el primero.